Condiciones sociales y económicas tras el movimiento armado. La sociedad en la segunda década del siglo XIX buscaba terminar con 11 años de guerra civil y para eso resguardar la paz, la cual era una postura cada vez más atractiva, pues en ambos bandos habían consumido muchos recursos y la economía estaba paralizada. Si la grave escasez agrícola fue el detonante del estallido de 1810, para 1821 la situación persistía, pues la minería era el sector clave de la economía novohispana, la cual quedó en el abandono y la disminución del metal en circulación reducía el resto de las actividades económicas. Postura política del movimiento armado ante el imperio como gobierno. El proyecto monárquico planteado primero en el Plan de Iguala y después en los Tratados de Córdoba eran bastante conservador, pues desde la justificación contenida al principio del texto se enfatiza la naturaleza de la independencia, pues no consistía en una ruptura tajante con el pasado y las instituciones hispánicas, sino en realidad con la separación de la autoridad peninsular. En este momento la opción de gobierno radicalmente liberal era la república. Esta, en cierta manera, conservaba la postura y los ideales de los primeros años de la lucha insurgente. Esta opción no se llevó a cabo en ese momento, pues sus partidarios eran un sector reducido y en la opinión del resto, la república significaba la disolución de autoridad y de la nación. Características del Imperio de México. Para comprender las características de este imperio hay que considerar que se trataba de un proyecto constituido por otros más. Primero era el Plan de Iguala y después en los Tratados de Córdoba, pues ambos coincidían en la posibilidad de una monarquía constitucional. Sin embargo, existían dos tendencias antagónicas, la cual una reclamaba la superioridad del poder legislativo, mientras la otra insistía en un mayor poder del emperador en tanto era el jefe de Estado y la cabeza del sistema político. El reglamento planteaba una monarquía constitucional, representativa y católica, en un sistema donde los poderes legislativo, ejecutivo y judicial fueran independientes y se preservaran los privilegios del clero y del ejército. Junta Provisional Gubernativa. El 24 de septiembre de 1821, la Junta que el Plan de Iguala propone para ejercer funciones legislativas hasta que se eligiera un Congreso mexicano, fue nombrada formalmente por Iturbide con el título de Suprema Junta Provisional Gubernativa. Esta está conformada por 38 hombres elegidos todos por Iturbide. La soberana Junta se instaló en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1821, al tiempo que declaró a Iturbide generalísimo y almirante gobernador efectivo del nuevo estado. Aquí fue donde se expresó por primera vez la importancia del legislativo, pues en él recaían las funciones primordiales para dar vida a la nación. La Constitución de 1824. El nuevo Congreso Constituyente se reúne el 5 de noviembre de 1823 y el 7 de noviembre celebra su instalación formal. Para sus trabajos sirvió de recinto parlamentario el Templo de San Pedro y San Pablo. Después de su instalación, el Congreso se reunió para elaborar y aprobar el Acta Constitutiva de la Federación, que lleva la fecha de 31 de enero de 1824, así como el texto constitucional de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que lleva la fecha de el 4 de enero de 1824. Los miembros del Congreso Constituyente de 1823-1824, más destacados por su contribución para el Acta Constitutiva de la Federación, fueron Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías, Manuel Crescencio Rejón, Lorenzo de Zavala. Partidarios todos ellos del federalismo, para el establecimiento de un sistema centralista abogaron Fray Servando Teresa de Mier y José María Becerra, entre otros.
De 1824 está influenciada por la Constitución de los Estados Unidos de América. Contiene no pocos elementos de la Constitución de Cádiz, pero lo que le hace tener su carácter propio es el enfoque particular que tienen las instituciones que alcanza su propósito entre las fuerzas políticas en el momento. Acepta el federalismo, se impone la religión católica y los fueros militares y eclesiásticos. Se formó como una guía para el Estado, un estudio del sistema norteamericano, adaptando las circunstancias de México por el jalisciense Prisciliano Sánchez. El federalismo era una realidad exigida por las provincias, y la adaptación del centralismo hubiera provocado la disolución de la República. Quedan creados estados de la Federación y órganos federales. Se encuentra conformado por la Cámara de Diputados que representan a la Nación y por los senadores que representan al Estado, Ejecutivo y Judicial. Se deposita el supremo poder ejecutivo de la Federación en una sola persona, que será denominada como presidente de los Estados Unidos mexicanos, y también un vicepresidente, en quien recaerán todas las facultades y prerrogativas cuando el presidente se encuentre indispuesto. Ellos durarán 4 años en su cargo, ambos electos por las legislaturas estatales. Quien reúna más votos será el presidente y quien menos pues será el vicepresidente. Esta disposición no terminó nada bien, porque el presidente siempre tenía como enemigo al vicepresidente. Bravo vicepresidente se sublevó en Tulancingo contra el presidente Guadalupe Victoria. El vicepresidente Anastasio Bustamante derrocó y ordenó el asesinato de Guerrero, y así fue el fin de la Constitución de 1824. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, pudo terminar el periodo de su cargo, pero el resultado de las elecciones para el siguiente periodo presidencial fue desconocido. El presidente Guerrero fue impuesto a la fuerza y destituido de la misma forma. El autor de la caída y la muerte de Guerrero, Anastasio Bustamante, también fue desconocido por un golpe militar, y así fue como el gobierno resultante finalizó por desconocer la Constitución. La Constitución de 1824 concluyó su vigencia el 23 de octubre de 1835. Siendo sustituida por una constitución centralista en 1836 llamada Las 7 Leyes. De la Constitución de 1824 hemos conservado algunos elementos como pública, democrática, representativa, legislativa, sistema presidencial, entre otros. Yo continuaré con Congreso y Constitución de 1824. Con la caída del imperio y la abdicación de Iturbide, se crea el gobierno republicano, ya que la monarquía había perdido legitimidad. El proyecto republicano expresa en la Constitución que garantizaba a los individuos su propiedad, en justicia imparcial, la libertad de imprenta y de expresión. Después de ello, se opta por un gobierno federal, México como una república federal. El Estado mexicano se convierte en un Estado representativo federal y se acentúa el regionalismo que demandaban las clases sociales. Los estados a los que se depositaba la soberanía del país seguían siendo autónomos, es decir, seguían gobernándose por sí solos, y solo participaban en la federación por cuestiones nacionales y de defensa. El Congreso Constituyente. En este Congreso se discutió cuál era la mejor forma de dirigir al país, cuál era el mejor sistema político.
por las necesidades y circunstancias que se vivían, se optó por la de un sistema federal por la influencia de Estados Unidos, en la que los estados permanecerían unidos bajo la supervisión de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo estaría dividido en dos cámaras, senadores y diputados. El ejecutivo estaría integrado por el presidente y vicepresidente de la República, y el judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estaría integrado por 11 ministros. A pesar de esto, había mucha inestabilidad social, política y económica, mucha violencia, ya que un poder tenía más ventajas que otro. A pesar de ello, el 4 de octubre de 1824 se integra formal y jurídicamente Estados Unidos Mexicanos como una república federal. Llega el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Él era un liberal federalista, defensor de la soberanía de los estados, anti-español y anticlerical. Él, durante su gobierno, derrotó al último batallón español en el castillo de San Juan de Ulloa. Decretó la ley expulsión de los españoles, fundó el Museo Nacional, abolió la esclavitud y logró establecer relaciones con otros países como Estados Unidos, Reino Unido y Colombia, y ante los demás pudo demostrar la independencia de México. Pero en su gobierno tuvo muchos problemas ya financieros, hubo un reacomodo social que concluyó con grandes problemas. Pero él fue el primer presidente en cumplir todo su mandato constitucional en 30 años de México independiente. Él, al término de su mandato, se hicieron las elecciones y queda como presidente Manuel Gómez Pedraza, pero ante ello Vicente Guerrero toma la fuerza de la presidencia y él tomó cargo de ese gran puesto, pero nunca pudo resolver los problemas que le propiciaron durante todo su periodo. El 25 de agosto de 1843, a Guadalupe Victoria es proclamado benemérito de la patria. La República Federal duró casi 12 años, hasta el establecimiento de una república centralista el 23 de octubre de 1835. Conflictos federalistas y centralistas y la dictadura de Santa Anna. En el México de 1821, el concepto de nación estaba influenciado por las ideas europeas, la Ilustración y eso. Tras la Guerra de Independencia, el pensamiento de los políticos centroamericanos era separarse del territorio en el que habían sido oprimidos por un virrey. La historia de cómo se separa Centroamérica de México, de la Nueva España, de lo que solía ser la Nueva España, empieza el 15 de septiembre de 1821. Es la primera vez que deciden separarse, para arrepentirse y regresar a formar parte en enero del siguiente año, en 1822. La separación definitiva ocurre en 1823. Deciden completamente separarse y formar su propio gobierno. Las regiones que supuestamente se iban a separar iban a ser Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Gracias al movimiento federalista que empezó Santiago Imán en Yucatán, muchos de los estados que hoy forman parte de la República Mexicana fueron ganados para el territorio. Chiapas decide unirse definitivamente a México
el 14 de septiembre de 1824. Recordemos que en este tiempo la información, los medios de comunicación tenían problemas. Muchas veces lo que pasaba en el norte del país no podía saberse en el sur porque las noticias viajaban muy lento. Otro conflicto que sucedía en la nación en ese tiempo fue que estaba en bancarrota. Tras 11 años de guerra, las actividades agrícolas se habían prácticamente abandonado, no había minas o estaban inundadas, el campo estaba en muy mal estado y todas las personas que antes solían trabajar para haciendas que producían alimentos se encontraban pues ya muertos o esperando el sueldo que tenían como soldados. Parte de las cosas positivas que tuvo el hecho de que México se formara como nación y estuviera en bancarrota fue que se vio forzado a establecer relaciones con otros países, que en este caso fueron Estados Unidos e Inglaterra, para pedirles préstamos. Y a través de eso, pues al tomar y darles un préstamo, tuvieron que acceder a que el hecho de que México ya era una nación independiente. México también fue el blanco de muchas injusticias y de muchas invasiones por parte de estos países que querían volver a tomar control, un control que no les correspondía sobre la nación. En este periodo de tiempo también existieron personas con ideas claras acerca de la política. Estas personas se reunían en algo llamado logias y fueron llamados masones. En las logias eran caracterizadas porque tenían códigos inviolables. Uno de ellos era que nada de lo que hablaran en sus reuniones podía ser divulgado, que tenían cultos a símbolos extraños que provenían de Europa y tenían un secreto ritual de iniciación. El primer masón en América fue el conde de Aranda, venía de la Gran Logia de España. En España en ese tiempo había 4 logias importantes, 2 en Gibraltar, una en Madrid y una en Cádiz. La primera logia establecida en la Nueva España fue en 1806 por Enrique Mují en la casa de Manuel Ullando. La masonería fue siempre mal vista por la Iglesia Católica, pero tras la excomulgación del cura Hidalgo por formar parte del movimiento independentista, solicitó entrar a la masonería junto a Allende y lo lograron, se volvieron masones. Otros de los masones importantes en la historia de nuestro país fueron Guadalupe Victoria, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Es importante mencionar que hoy en día sigue esta secta, la secta de la masonería, y es muy importante en México. La mayor parte de los grandes empresarios y aún los políticos pertenecen a la secta de la masonería. Lo que los masones criticaban en ese tiempo era el absolutismo y a la Iglesia Católica. Criticaban el hecho de que estuvieran monopolizando los bienes y las tierras, el hecho de que tuviera un monopolio en la educación, los dogmas y las excomulgaciones y los relevos de cargo meramente por motivos políticos. Tiempo después, en 1824, ya al final del gobierno de Guadalupe Victoria como presidente de México y el notable fracaso liberal para controlar el país, se convocan elecciones y es donde el primer fraude electoral de la historia de nuestro país queda registrado. Los 2 candidatos políticos a la presidencia que se propusieron en ese tiempo fue por el Partido Federalista Vicente Guerrero y por el Partido Conservador o Centralista Manuel Gómez Pedraza. Después de las elecciones resulta ganador Manuel Gómez Pedraza, pero Antonio López de Santa Anna se levanta en la ciudad de Jalapa con un movimiento armado, una revuelta, y al final de todo, pues resulta que triunfan y colocan a Vicente Guerrero en la presidencia de México. Pero no todo fue bueno para ellos, porque al ser impuesto con armas el gobierno de Vicente Guerrero, se ganan muchos enemigos, y al final de todo, por la suma de 50,000 pesos, Anastasio Bustamante, el vicepresidente de México, lo entrega y Vicente Guerrero es fusilado el 14 de febrero de 1831. Después de la muerte de Guerrero, se convoca a una junta, se llega al acuerdo de que Anastasio Bustamante va a seguir en el poder como presidente mientras se convocan otras elecciones y es electo Antonio López de Santa Anna como presidente. La presidencia de Antonio López de Santa Anna tuvo muchos aspectos negativos y parte de esto se debió a que fue un presidente enteramente dedicado a su campaña militar.
y a los asuntos que tenía en su hacienda privada, y dejó a todos los delegados y decidir el futuro de la nación. Los aspectos de la dictadura de Santa Anna serán profundizados en el siguiente tema. Gracias. Hola, yo les voy a hablar acerca de los conflictos internacionales de 1824 a 1853 y voy a retomar 4 puntos muy importantes durante este proceso. El primero es transiciones ideológicas del México independiente, después sucesos que antecedieron a la presidencia de Vicente Guerrero, características del gobierno de Vicente Guerrero y el plan de Jalapa. Bueno, antes de iniciar el primer punto, vamos a rescatar un poco acerca de cómo estaba México en sus primeros años de conformación como nación independiente. México, como ya hemos escuchado anteriormente, tenía características políticas, económicas y sociales muy bien definidas, pero en sus primeros años de conformación como nación independiente, se reconocen a estas características algo malas. En lo que respecta a lo económico, se reconoce a un México que estaba totalmente en bancarrota. Se dice que habían personas que estaban invirtiendo aquí en Nueva España y tenían esa capital, pero cuando México se separó de España, esa capital fue retirada. Entonces ocasionó que cada día la bancarrota estuviera más grande. También se reconoce que la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio estaban paralizados, ya que muchas personas que tenían estos oficios tuvieron que dejarlos para poder unirse a la guerra de independencia. Con respecto a las características políticas, se puede representar que México, cuando empezó a caminar como un pueblo independiente, no tenía un gobierno definido. Ellos no sabían cómo organizarse perfectamente. Algunos historiadores reconocen el siglo XIX como el siglo de mayor inestabilidad del país, ya que los presidentes eran cambiados continuamente. Con respecto a las características sociales, podemos rescatar que los habitantes eran personas que ya estaban cansadas del mal gobierno. 11 años de lucha en las que vieron morir a sus seres queridos, en las que vieron cómo sus representantes fueron traicionados y cómo eran fusilados. Entonces la gente ya estaba como que susceptible a todo lo que pasaba y ya no sabían qué iba a hacer de nuestra nación. Bueno, vamos a hablar acerca del primer punto, que es transiciones ideológicas del México independiente. Como ya les había mencionado antes, cuando México se conformó como una nación independiente, hubieron diferentes ideologías en cómo era la forma correcta de gobernar a nuestra nación, de entre las cuales surgieron 3 ideologías muy distintas. La primera es la monarquía. La monarquía es una de las organizaciones políticas que ya se conocía desde antes, pues era la organización que se utilizaba en el virreinato. Ya conocíamos perfectamente en qué es lo que hacían los políticos cuando se utilizaba esta forma de gobierno. Como segundo tenemos la República Federal. La República Federal decía o tenía la ideología de que los estados eran estados autónomos, pero que estaban respaldados por una constitución. Entonces éramos estados autónomos, pero que se regían de una constitución. Y por último tenemos las ideas de la República Central, que decían que los estados deberían estar sometidos a una autoridad central, que era la que designaría todo lo que se debería hacer. Estas 3 ideologías fueron muy marcadas alrededor de los primeros años cuando se conformó nuestra nación, ya que existía un importante combate entre ellos por querer alcanzar el poder. Como segundo punto tenemos sucesos que antecedieron a la presidencia de Vicente Guerrero. Como ya hemos visto en temas anteriores, Guadalupe Victoria fue el último presidente y su gobernatura estuvo de 1824 a 1829. Cuando Guadalupe Victoria termina su tiempo o su época, se convocan elecciones en la que las 3 ideologías que antes había mencionado proponen un candidato.
Los realistas radicales propusieron a Vicente Guerrero, quien fue el último caudillo de la independencia. Los realistas moderados propusieron a Manuel Gómez Pedraza y los conservadores propusieron a Anastasio Bustamante. Cuando las elecciones se dieron, la victoria fue a favor de Manuel Gómez Pedraza, quien fue el candidato de los realistas moderados. Cuando se sabe de la victoria de Manuel, los realistas radicales se levantan en armas, pues no estaban de acuerdo de que él hubiera ganado. Entonces se conoce, este levantamiento de armas se conoce como el motín de la Armada, y fue lo que causó que Manuel Gómez Pedraza no pudiera ascender a la presidencia. Los liberales radicales tuvieron y decidieron ascender a Vicente Guerrero a la presidencia y como vicepresidente a Anastasio Bustamante. Mucha gente en este contexto estuvo descontenta, más aquella que seguía a Manuel Gómez Pedraza. ¿Cómo era posible que estuviéramos creando un país o una república federal cuando entre ellos mismos había esa corrupción? Entonces se conoce que subió Vicente Guerrero a la presidencia y desde ese momento se empieza a caracterizar su gobierno como un gobierno corrupto o un gobierno donde estuviera muy caracterizado en levantamientos, en pleitos internos, etc. Características del gobierno de Vicente Guerrero. Como ya les había dicho antes, historiadores marcan a Vicente Guerrero o a su gobierno como un gobierno que fue propuesto o que fue impuesto a la fuerza. Esto quiere decir que ya había ganado un presidente, sin embargo los realistas radicales no lo aceptaron y propusieron a su presidente. Ahí empezó todos los problemas. Sin embargo, se le atribuye a Vicente Guerrero una de las aboliciones más importantes de nuestra nación, que fue la abolición a la esclavitud, y que se expidió el 15 de septiembre de 1829, en la que dice que queda abolida toda la esclavitud en la República Mexicana. Son por consiguiente libres todos aquellos que eran considerados en aquel momento esclavos, y cuando el erario lo permitiera iban a ser recompensados. Todos aquellos que eran dueños de esclavos iban a ser recompensados por el erario cuando éste pudiera. Cuando Vicente Guerrero estaba en la presidencia, pudo combatir ante la crisis económica, la división política y el reconquistamiento de España. Cuando intentó conducir o contradecir estas tres problemáticas, se dice que obtuvo poderes, extrapoderes de la Constitución. Quizá desde un punto de vista lineal se puede considerar que Vicente Guerrero lo hizo de una manera buena porque quería ayudar a la nación. Sin embargo, esto fue lo que provocó el derrocamiento de su gobernanza, ya que como adquirió otros poderes de la Constitución, fue considerado un gobernante ilegal y que había violado la Constitución. Por eso, Anastasio Bustamante se levantó en armas en contra de él, porque había decidido que había violado la Constitución y que no podía seguir siendo un gobernante. Después podemos analizar que Vicente Guerrero fue traicionado cuando iba en camino a Jalapa. Se dice que iba a Jalapa a pacificar las rebeliones que existían. Fue en ese momento o en ese suceso cuando es traicionado por el capitán de su barco. Es ahí donde este fue apresado y fue llevado a Oaxaca, donde fue fusilado en febrero de 1831. Y por último tenemos el Plan de Jalapa, que fue el que propuso Anastasio Bustamante. Este personaje en este plan se proclamó que Vicente Guerrero debería destituir de su cargo y debería renunciar lo más antes posible. Por lo que fue hasta 16 de septiembre de 1829 cuando Vicente Guerrero tiene que dejar, por causa del Plan de Jalapa, la presidencia.
Gobernó en medio de la lucha civil y le hizo frente a la guerra llamada de los pasteles. Se desecha la Constitución de 1824 y se aprueban las siete leyes que creaban la República Centralista y conservan al partido llamado Conservador. Bustamante fue llamado nuevamente para gobernar el 19 de abril de 1837 al 20 de marzo de 1839, siendo presidente electo. En 1832 las tropas del gobierno le exigen a Bustamante que retire a todos sus ministros, dejándole el cargo a Santa Anna. Ante la presión, Bustamante decidió dejar la República, dejándole el cargo a Manuel Gómez Pedraza, y firmó todos los convenios de Zabaleta. Gómez Pedraza solo pudo gobernar 3 meses, y en 1832 Santa Anna fue el ganador de la República, con Gómez Farías como vicepresidente. Pero Santa Anna se ausenciaba mucho, y con la ausencia de Santa Anna, Gómez Farías se tuvo que hacer cargo del gobierno. Gómez Farías estaba en contra de los conservadores de la sociedad, por lo que decidió, para eliminarlos, dictar una serie de reformas liberales de 1833 que incluían secularizar los bienes de California y incautaar los bienes de los misioneros de Filipinas y extinguir los colegios y universidades dirigidas por el clero. Estas leyes tuvieron un gran impacto en la sociedad, por lo que decidieron agregarlo a la Constitución de 1857. El nuevo gobierno de Santa Anna. A 2 semanas de que Santa Anna fuera nombrado presidente de la República, decidió dejar la capital para irse a su hacienda Manga del Clavo, que se encuentra en el estado de Veracruz. Ante el movimiento centralista que hubo en 1835, renunció. Se enfrentó con los colonos de Texas y obtuvo una rápida victoria en la toma de fuerza de Los Álamos, pero cayó vencido en las tropas de Samuel Houston, y para salvar su vida tuvo que firmar todos los tratados de Texas y darle su independencia. La Guerra de Texas comenzó a principios del siglo XIX, cuando la Nueva España estaba sola. Y tenían miedo que fuera ocupado por invasores o enemigos. Así que España autorizó a Moisés Agustín que 300 familias provenientes de Estados Unidos ocuparan Texas. Los privilegios que le brindaron fueron tan buenos que en menos de 3 años ya había más de 1000 familias ocupando ese lugar. Conforme la población fue creciendo, igual los problemas para la República fueron creciendo, ya que ellos no querían acatar las reglas porque venían de otro país y estaban acostumbrados a otro tipo de vida. La problemática se desembocó cuando Santa Anna y el Congreso aprobaron el centralismo en forma de gobierno, así que Texas no aceptó y se levantó en armas declarando su independencia. Así que Santa Anna tuvo que aceptarlo y tuvo que firmar unos tratados en 1836. La Constitución de 1836, también conocida como la Triple Ley, aprobada por el presidente José Urso Porras. El 30 de diciembre se declara la independencia de Texas, Tamaulipas y Yucatán. Y establecían un cuarto poder, el poder supremo conservador, integrado por 5 ciudadanos, ya sean diputados, senadores, secretarios o ministros. Y esta Constitución se promulgó por el nuevo restablecimiento de un sistema federal y la formación de un nuevo Congreso Constituyente.